Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están? Buen día, Buenos doctora. días, doctora. Bueno, vamos a comenzar hoy día esta nueva unidad, medicina alternativa complementaria y también tradicional. Y bueno, posiblemente esta sea la última semana que antes del próximo año que trabajamos con ustedes. No sé si ya alguien le ha dicho oficialmente si van a tener vacaciones o no. ¿Saben algo? Se comenta que a partir del 18 ya no tenemos clases hasta el 3 de enero, creo. Sí, eso parece. Eso parece. Bueno, eso todavía, me imagino que en esta semana ya se hará oficial. Nosotros tampoco conocemos oficialmente. El caso es que, siendo así, pues tenemos que acelerar un poco el trabajo que estamos haciendo para después, en enero va a quedar poco tiempo antes del examen parcial. Entonces, yo quiero que por lo menos cumplamos las metas que nos hemos propuesto, si es que ocurre realmente que tengan 2 semanas de vacaciones. Bien, entonces hoy día pues vamos a comenzar con este tema de medicina alternativa complementaria, con todos los elementos que ya se les ha dado para que ustedes tengan una base, y vamos a ver si se pueden exponer, y esperemos que puedan exponer los 3 grupos. Entonces, sin más, comencemos con el grupo 1. Antes de comenzar, le quiero decir que por favor esté muy abierto. Yo les he dicho, les dije en la exposición anterior que es interesante que ustedes ya adopten una actitud, pero con conocimiento de causa, o sea, que tengan elementos suficientes, evidencia científica, etcétera, etcétera, para que tengan un posicionamiento respecto a esta medicina alternativa y estas terapias alternativas. Es importante que sea así porque, bueno, después vamos a tener un debate, después de que pase la exposición, y en ese debate, pues, ustedes tienen que defender argumentativamente una posición, la posición de esas medicinas respecto a la medicina convencional. Muy bien, entonces comencemos. El grupo 1, por favor. Y buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número. Adelante. Nosotros somos el grupo número 6. De hecho, ya estamos conformados por Carrillo Sabando Iván, Marcillo Choes Caterine, Bernardi Zambrano Blasco y Valeria Macías García. Ya, nosotros les vamos a hablar de estas formas de medicina alternativa y complementaria, comenzando con la acupuntura. Siento. Ya. La acupuntura es una palabra, este término proviene de dos vocablos latinos. Acus, que significa agujas, y puntura, que significa pinchar. Bien, esta es una forma de medicina alternativa y complementaria que proviene de la medicina tradicional china. Se la ha descrito como una pseudociencia, ya que ha sido una de las disciplinas más estudiadas en los últimos tiempos, tanto en el campo de la medicina y de la veterinaria. Se dice que esta técnica es muy útil al momento de controlar el dolor. Se la considera una modalidad terapéutica que podría ser eficaz incluso al momento de controlar náuseas en personas que han sido víctimas de procesos muy, muy traumáticos, como por ejemplo la quimioterapia o un postoperatorio. La técnica es segura siempre y cuando se la realice con un profesional y la aguja esté limpia y sea de un solo uso. Bien. Al hablar de la acupuntura, tenemos que hablar de su mecanismo de acción.
que ha sido bastante controvertido, dado a que se busca una sola forma o un solo método, un método único. Sin embargo, lo que se sabe es que la estimulación con acupuntura de las fibras nerviosas periféricas envía impulsos a lo que es la médula espinal y así activa varios centros del cerebro para liberar neurotransmisores y ejercer este efecto homeostático entre todo el cuerpo, es decir, un estado de equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Se ha dicho que la acupuntura está avalada por la OMS y por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que reconoce sus efectos desde 1997. La acupuntura ha sido demostrada mediante estudios, por ejemplo, resonancia magnética funcional, que esta estimula y activa inhibiendo estructuras que hacen que el dolor descienda, demostrando así que esta tiene un real control en cuanto al dolor. Bien. Y es aquí donde podemos hablar que esta lo que hace es actuar sobre el sistema límbico y también sobre la integración talámica, que es donde principalmente se crea o se hace el dolor, por decirlo así. Bien. Siguiente diapositiva. Hablemos del mecanismo de acción. Este tiene dos niveles, un metamérico, o también llamado medular, que es el que controla las aferencias sencillas, por ejemplo, el dolor. Y tenemos un nivel cortical, que es mucho más complejo, es mucho más específico, y controla aferencias y eferencias subsecuentes al estímulo acupuntural. Es decir, antes de que se realice la sinapsis de las neuronas, es donde tiene cabida la acupuntura. Esto es porque el estímulo de estos puntos genera cambios específicos al nivel del sistema nervioso central, y la inserción de las agujas activa estas estructuras que inhiben y descienden el dolor. Bien, la mayor parte, siguiente diapositiva. Bien, a nivel medular, decimos que la mayor parte de las acciones analgésicas por acupuntura preceden del nivel presináptico, que es como les decía, antes de que las neuronas realicen esa intercomunicación que llevan la información. Es aquí donde se activan las fibras aferentes de los nervios periféricos, específicamente de los tipos A beta tipo 2 y de A delta tipo 3. Es aquí donde se produce el flujo Qi. El flujo Qi en la medicina tradicional china es un estado de vitalidad, de disposición de ánimo. Se dice que es una cualidad intangible que todo ser humano posee. Bien, se dice que este flujo lo que hace es controlar el movimiento del torrente sanguíneo y al mismo tiempo permite una armonía de todos los órganos internos. Bien, los impulsos nerviosos acupunturales lo que hacen es ascender vía los fascículos ventrolaterales, que son los que producen las sensaciones de dolor y de temperatura hacia el cerebro. Bien, lo que hacen estas agujas es cerrar el dolor ascendente antes de que los impulsos lleguen a estas fibras, que son las que llevan el dolor a la corteza y al hipotálamo, a los centros de percepción conscientes. Lo que hacen es cortar esta comunicación antes de que estas fibras que conducen la sensación de dolor lleguen al subconsciente, a la corteza y al hipotálamo, ¿no? Ya. En cuanto al sistema límbico, siguiente diapositivo. Se ha demostrado mediante resonancia magnética funcional que al momento de que aplicamos o que se realizan estas técnicas de acupuntura, ciertas partes del sistema límbico se activan. Este sistema es el que controla principalmente las emociones, la motivación, la memoria. También tiene una gran función en lo que es el proceso cognitivo, lo que parece
que al momento de realizar técnicas de acupuntura, estas áreas se tranquilizan, lo que podría inferir a que esta técnica está implicado en un estado de reposo mental. Bien, esto es independiente del tipo de acupuntura y del lugar donde se realice, en el punto en el que se realice la técnica. O sea, es como algo constante. Ya, ahora mi compañero les va a hablar acerca de los neurotransmisores que tienen cabida en el proceso de la acupuntura. Buenos días con todos. Como mi compañera Valeria estaba diciendo, la acupuntura es esa técnica en la que se estimulan diferentes nervios para de esta manera bloquear lo que es principalmente el dolor. Entonces, esto tiene estrecha relación básicamente con lo que son los neurotransmisores, que son biomoléculas que permiten la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde neurona a neurona, o no solo de neurona a neurona, sino también de neurona a otra estructura celular, como pueden ser las células musculares, ya que de esa forma, por medio de impulso eléctrico, se estimulan la contracción. Entonces, existen sustancias que intervienen en la transmisión del estímulo doloroso, como son la serotonina, GABA, que es ácido gamma aminobutírico, y la sustancia P, además de muchísimas más neurotransmisores, como puede ser la noradrenalina. Entonces, lo que es estas sustancias o estas biomoléculas se van a especificar en diferentes funciones. Por ejemplo, la serotonina va a desempeñar una función importante en lo que es el centro del dolor crónico. Pero la noradrenalina, que es otro tipo de neurotransmisor, desempeñará la función en el manejo del dolor agudo. Entonces, la acupuntura básicamente va a encargarse de bloquear estos neurotransmisores para que de esta forma lo que es el dolor general en el cuerpo de alguna manera se alivie o se bloquee. Lo que produce un efecto analgésico segmentario producido por el sistema. Todo esto tiene relación con lo que es la integración talámica, ya que como mi compañera Valeria dijo, aquí en el tálamo básicamente es el centro donde se origina el dolor. Entonces, ante un estímulo doloroso se producen descargas nociceptivas en el núcleo parafascicular del tálamo, lo que por medio de acupuntura se estimulan el tálamo y entonces se liberan efectos de endorfinas que de alguna manera va a inhibir el núcleo parafascicular del tálamo y de esta manera se bloquea todo el centro del dolor y por ende las terminaciones dolorosas en el cuerpo. Esto no se hace de una forma general, sino que la acupuntura tiene varios puntos específicos que van a tratar de diferentes formas el dolor. Entonces, los puntos de acupuntura, lo que es la medicina antigua, se han ido mezclando con la medicina moderna, y los puntos de acupuntura principales son 5, que por su nomenclatura ancestral se conoce como Wushu Shui. No sé si esa sea la correcta pronunciación, pero bueno, Wushu. Entonces, estos puntos de alguna forma representan lo que es el agua, el metal, la tierra, el fuego y la madera. Como podemos observar, la acupuntura se ha popularizado mucho en lo que es la actualidad y tiene relación con lo que... Hola. Siga. Disculpe, es que parecía que se me había parado el Zoom. Bueno, entonces se ve relacionado a las mejoras o alivio de los deportistas, ya que se practica mucho la acupuntura en lo que son los atletas de élite. Estos puntos específicos de la acupuntura se nombran de esta forma. Por ejemplo, tenemos los puntos pozos o TIN, que estos se ubican principalmente en lo que es la planta del pie, pero también se ubican en lo que son los dedos de los pies, los extremos de los dedos de los pies y de las manos. Lo que se encarga de los puntos pozos, o sea, todos estos estímulos se van a ocasionar por medio de pulsar o insertar agujas filiformes, que son agujas largas, que son básicamente la aguja que se utiliza para la acupuntura, por ratos prolongados entre 30 a 1 hora. De esta manera se bloquea la terminación del dolor. Entonces, los puntos pozos se utilizan específicamente para alcanzar la sensación de alivio en el tórax y en el estómago. Aquí en lo que es los puntos pozos se dice que se origina lo que es la energía del meridiano, que la energía del meridiano básicamente es la energía chi, que es, en la medicina antigua se considera la energía chi
como la energía vital del cuerpo. Luego tenemos los que son los puntos manantial, Shin, que estos se encuentran ubicados en los dedos y el metatarso o metacarpo, es decir, la parte ventral de la mano o del pie. Se utilizan específicamente para lo que es disminuir la fiebre, es decir, bajar la temperatura corporal. Luego tenemos los puntos arroyos o Shu, que se ubican de igual forma en el metatarso o metacarpo, pero estos se utilizan para aliviar la pesadez corporal y el dolor en las articulaciones. Tenemos los puntos ríos, Yin, que se localizan alrededor de los tobillos y las muñecas, podemos observar por aquí. Y se utilizan cuando existe dificultad para respirar. De esta manera se alivia lo que es esta sensación. Y por último tenemos los puntos Mar, Ji, que se localizan alrededor de los codos y las rodillas y se utilizan para las diarreas y eyaculación precoz. Esto es lo que corresponden a los 5 puntos principales de lo que es la acupuntura. Pero existen otros puntos que son de igual utilidad, pero estos no se consideran en lo que son los anteriores, ya que la medicina antigua lo denomina como meridianos extraordinarios, es decir, son patologías extraordinarias a lo que se conoce como la energía vital del cuerpo o chi. Estos puntos se localizan principalmente debajo de los codos o rodillas y, como acabo de mencionar, se utilizan para tratar enfermedades infecciosas que corresponden a los meridianos extraordinarios. Y por último tenemos otros puntos que son puntos reguladores, y estos son 16 puntos en los que la energía y la sangre de cada meridiano salen desde el sistema interno. Estos puntos reguladores se utilizan principalmente para regular procesos como lo que es el ciclo menstrual, ya que regula la sangre o energía vital del órgano. Para resumir de una forma lo que es la acupuntura, podemos decir que la acupuntura principalmente se va a encargar de bloquear lo que es el dolor crónico. De esta forma trata el dolor crónico, como pueden ser los dolores de cabeza, los calambres menstruales, el dolor en la parte inferior de la espalda, el cuello, y también se puede usar para tratar enfermedades como mencionaba, enfermedades de las articulaciones, dolor facial y entre otro tipo de enfermedades. Entonces, principalmente la acupuntura por medio de insertar agujas en el cuerpo. Además, la acupuntura no solo actualmente se hace con pinchar con agujas filiformes, sino también se mezclan con terapias de electricidad de baja frecuencia alrededor de 2 a 20 hercios, y de esta forma se considera, se mejora aún bloquear esos centros del dolor. Eso es todo lo que corresponde a acupuntura. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A mí me toca explicar acerca del tema de la moxibustión. ¿Qué es la moxibustión? La moxibustión es un método terapéutico de la medicina tradicional china que consiste en aplicar calor estimulando una serie de puntos en el cuerpo, que esta suele coincidir con los puntos de acupuntura, como lo explicaron hace un momento mi compañero Iván y la compañera Valeria. Esta técnica se hace con el fin de sanar trastornos o enfermedades y así conseguir el equilibrio de las funciones fisiológicas. La palabra moxibustión hace referencia al término cauterizar, es decir, quemar sobre una superficie con un material calentado previamente. Según este concepto, el cuerpo funciona como un sistema de redes, donde fluye la sangre y la energía intercomunicando cada parte del cuerpo. Debido a múltiples factores, tanto externos como lo que es el frío, el calor o como emocionales, hacen que las energías se desequilibren y esto así crean excesos o carencias en determinados puntos o zonas, que se considera el origen de numerosas enfermedades y dolencias. Siguiente. El origen de la moxibustión. La palabra moxibustión es una distorsión de la palabra japonesa que significa mokusa, en la que mo significa quemar y kusa significa hierro. En los tratados clásicos de la medicina tradicional se cita que la moxibustión nació en el norte de China y que esto fue originado por las bajas temperaturas de esa zona. Ese método fue desconocido hasta el siglo XVII y XVIII, pero gracias a los monjes jesuitas y otros viajeros, ellos empezaron a hablar sobre esta técnica de curación.
En un principio se realizaba la cauterización de lo que eran los puntos de acupuntura con una punta de metal caliente a través de un pincel largo, que se sumergía en agua hirviendo. Pero el método más efectivo es el de la moxibustión, que se ha venido realizando durante más de 40 siglos en China, y allí utilizaban lo que eran las hojas de artemisa. Siguiente diapositiva. Okay. ¿Para qué sirve la moxibustión? Como allí se puede observar, la moxibustión sirve para prevenir y tratar enfermedades mediante la aplicación del calor. Esto es posible gracias a que favorece a la circulación de la sangre y a la energía. Ayuda a eliminar el frío y la humedad y activa las funciones orgánicas. También trata enfermedades, ya pueden ser agudas o crónicas. Ciertas de las enfermedades más comunes que trata la moxibustión es los problemas digestivos, prevención contra los resfriados o gripes, problemas ginecológicos y dolores menstruales, lesiones deportivas, cansancio o fatiga, falta de concentración o memoria, dolores articulares, artritis y otras enfermedades más. Siguiente. Entre los beneficios de la técnica de la moxibustión tenemos que previene enfermedades, promueve la circulación de Qi, que significa energía, y Sui, que significa sangre. Elimina el frío y calienta la sangre, calma el dolor analgésico, elimina lo tóxico, aumenta la producción de glóbulos rojos, blancos y hemoglobina. Puede tonificar ciertas funciones fisiológicas también. Entre lo que es la técnica de moxibustión, está indicado para reforzar energía Wei de protección externa, trata el calor por la insuficiencia, mejora el síndrome bidoloroso obstructivo, tonifica el geomedio, que significa, geomedio es el estómago, es decir, que tonifica el estómago, fortalece lo que es el sistema inmunológico, dispersa el viento por ataque patógeno externo, y las enfermedades crónicas o de difícil tratamiento. Gracias. Siguiente. Buenos días. Yo les hablaré sobre las contraindicaciones de la moxibustión. Por favor, abra su cámara. Gracias. ¿Me ven? Ok, siga. Sí, yo la tenía apagada porque mi internet está está fallando mucho por lo de la lluvia. Entonces se puede quedar, por eso la tenía apagada. Ya. Dentro de lo que corresponde a las a las contraindicaciones de la moxibustión. Sabemos que la moxibustión, como cualquier otra técnica terapéutica, tiene que ser realizada por un profesional que sea calificado en el área, por un experto. Este profesional al mismo tiempo va a evaluar cada caso en particular para saber cuál va a ser la técnica que va a utilizar y de esa manera evitar algún tipo de error dentro del tratamiento. Vemos que las principales contraindicaciones de la moxibustión pueden ser síndromes donde el exceso de calor pueda empeorar el cuadro clínico, también en pacientes con una mala hidratación o que presenten una sed. No se debe aplicar la moxibustión en pacientes muy fatigados o en ayunas. No es recomendable tampoco la moxibustión a niños menores de 7 años. Asimismo, tampoco se debe aplicar en heridas expuestas o en cicatrices o en mucosas, tendones o vasos sanguíneos. Los puntos de acupuntura donde se debe realizar la moxibustión donde no se debe realizar la moxibustión son los que se encuentran cercanos a la vejiga, a los pulmones, al pericardio, lo que sería la vesícula biliar y al estómago. Siguiente, por favor. Con respecto a las técnicas de moxibustión, podemos ver que existen diversas técnicas, pero principalmente podemos hablar de la moxibustión durante el embarazo. Se lo utiliza frecuentemente, netamente para acomodar o para estimular a que el feto cambie de postura.
Sucede cuando ya en el último trimestre se está viendo que el producto no se está acomodando y puede nacer de nalga. Entonces se aplica la moxibustión en la región de la línea uterina para estimular que el bebé cambie de posición hacia la posición cefálica y pueda atravesar el canal del parto de una forma normal. Siguiente, por favor. La moxibustión directa o con conos, ese es otro tipo de moxibustión en la cual se realiza utilizando la planta artemisa, la hoja de la planta artemisa, se la prensa y se la dobla en forma de conos. Estos conos se los ponen directamente sobre la piel y se los incinera. Al ser una técnica directa, cuando ya está llegando, se está terminando de quemar la hoja de artemisa, puede provocar cierto tipo de calor o incluso quemaduras. Por ende, el profesional tiene que estar constantemente vigilando el proceso. Siguiente. La moxibustión indirecta, en cambio, esta de aquí es una técnica, es la más popular que se ha observado. Al mismo tiempo produce menos dolor y no produce quemaduras, ya que no se utiliza directamente sobre la piel. La sesión general de esta técnica de moxibustión dura alrededor de 30 minutos aproximadamente. Y podemos ver que tiene dos tipos. La moxibustión por puros, que es la que vemos en la imagen superior. Esa es una técnica que utiliza las hojas de la artemisa enrolladas en forma de puro. Y se lo hace no directamente sobre la piel, sino lo más cercano a la piel. Se la realiza entre unos 4 centímetros aproximadamente de la piel para que el calor de la combustión de la hoja de la artemisa pueda alcanzar la zona o la región que se quiere tratar. También tenemos dentro de este tipo de moxibustión indirecta lo que es la moxibustión con Reioki. Esta es una técnica que es realizada con los Reiyokis que vemos en la figura de en medio, que no son más que unos cilindros dentro de los cuales va la hoja de artemisa que se quema, y ese cilindro interno es colocado dentro de un cilindro más grande en forma de placa, como ustedes lo observan, para también guiar el calor directamente hacia la parte afectada. Asimismo, tampoco produce ningún tipo de dolor ni de quemadura. En cuanto a lo que es la moxibustión con agujas templadas, se utilizan las agujas de acupuntura con la parte superior, en la cual en la parte superior vamos a encontrar también hojas de artemisa enrollada y quemada. A través de la aguja llega el calor hacia la zona que se quiere tratar con este tipo de tratamiento. Muchas gracias. Bueno, ya los compañeros han hablado de acupuntura y moxibustión. Solo decirle que la acupuntura pues, es una terapia tradicional china que tiene más de 4.000 años, que hay múltiples tratados sobre esta terapia y que se ha ido, o sea, tiene una tradición histórica que ha ido mejorándose con los siglos, y que ahora, bueno, aquí en el país y en muchos países del mundo, pues quien trata esta terapia debe ser un médico convencional que está especializado en esa medicina. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente pues todo el diagnóstico, tanto clínico como diagnóstico de laboratorio, se realiza con medicina convencional a través de todas las técnicas de la medicina convencional, exámenes, tomografía, etcétera, etcétera, pero lo que difiere es el tratamiento. El tratamiento se hace con la medicina, diríamos, alternativa en este caso, a diferencia de otros tratamientos que se pueden hacer con medicina convencional. Yo quería referirme a lo que tiene que ver con la evidencia científica. Los compañeros no han indicado muy en profundidad lo de la evidencia científica, y eso es muy importante para las terapias y las medicinas alternativas, tradicionales y complementarias,
porque existe una controversia a nivel mundial respecto a la medicina convencional y estas medicinas, este tipo de medicina. Bueno, la evidencia científica nace de estudios estadísticamente comprobados donde se muestra la eficacia de, bueno, en este caso es de una terapia, de un tratamiento, pero puede ser de un diagnóstico, puede ser de analizar factores de riesgo, etc. ¿Cuál es la cúspide diríamos, de las evidencias, de la medicina basada en evidencia? Está lo que se llama los metaanálisis o revisiones, y también las revisiones sistemáticas, pero el metaanálisis es un poquito más superior. ¿Por qué? Porque se basa en técnicas estadísticas. ¿Y qué es ese metaanálisis? El metaanálisis es la recopilación de algunos estudios que normalmente son ensayos clínicos. ¿Y qué son ensayos clínicos? Los ensayos clínicos son tipos de estudios de investigación experimental. El tipo de estudio experimental tiene, diríamos, dos componentes. Por ejemplo, es lo que utilizan los laboratorios farmacéuticos para emprender el uso de un nuevo medicamento, y en este caso, miren ustedes, en este año, en el COVID, con el COVID se han hecho algunos estudios experimentales con tratamientos, y ahora se están haciendo estudios experimentales con las vacunas. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, estos estudios experimentales, que son los ensayos clínicos, pasan por algunas fases. Pasan por la fase de estudio bioquímico primero en laboratorio, después estudios en animales, estudios en humanos pero sanos, y después, por último, en humanos enfermos. Entonces, estos estudios pues demuestran estadísticamente que el medicamento, la vacuna o el tratamiento que se está comprobando, pues tiene un efecto entre un grupo control, o sea, un grupo que utiliza un placebo o utiliza otro tipo de tratamiento, y un grupo de investigación, que es el que usa ese medicamento nuevo o esa vacuna o lo que se vaya a probar. Entonces, comparando estadísticamente la tasa de eficacia de esos dos grupos, se puede ver si uno es mejor o otro es peor. Entonces, ¿qué hacen los metaanálisis? Que recopilan 30, 40 ensayos clínicos, por ejemplo, referente a un tratamiento, y entonces los compara y dice, bueno, efectivamente, entre esos 30 o 40 ensayos clínicos, resulta que es efectivo tal vacuna, o es efectivo tal terapia de acupuntura, o es efectivo tal cosa, o no. O sea, depende del análisis estadístico que se haya hecho. Entonces, esa es la evidencia científica que ahora la ciencia médica está utilizando para un apoyo eficaz, tanto de tratamiento como, ya les digo, como diagnóstico y otras técnicas. En el caso de la acupuntura, bueno, viene avalada por una tradición milenaria de miles de años, pero también hay un aval de esos metaanálisis y de esos ensayos que se han hecho. Por ejemplo, hay metaanálisis en el 2013, 2014, bueno, hay algunos metaanálisis que comprueban que la acupuntura es efectiva para el dolor crónico, para el dolor lumbar, para el dolor de hombro, el dolor de rodilla, incluso para el dolor de cabeza inespecífico. Bueno, para algunos dolores ya se ha comprobado esa evidencia científica a través de los metaanálisis. Por ejemplo, la moxibustión se ha comprobado que es eficaz para disminuir el número de cesáreas. ¿Por qué? Porque ayuda a que el parto no cefálico se convierta en cefálico. Entonces, quiere decir que es eficaz para eso y para disminuir el número de cesáreas. También, por ejemplo, la acupuntura se ha demostrado científicamente
con evidencia de metaanálisis, que previene y mejora las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Entonces, efectivamente, pues está probado científicamente. Bueno, eso le quería decir, y eso también se utiliza para las otras terapias alternativas. Bueno, entonces terminamos esta terapia, que aquí en el Ecuador, esta terapia tiene que estar impartida por médicos convencionales, ¿no? Muy bien, sigamos por favor. La siguiente terapia, medicina alternativa, que sería la homeopatía. Adelante. Ya, buenos días, profesora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer el tema 2, la homeopatía. Está compuesto el grupo por Rodríguez San Lucas Niurka, Moreira Vera Nayeli y quien les habla, Párraga Ramírez Bryan. ¿Qué es homeopatía? La homeopatía es un método terapéutico que consiste en administrar a alguien una dosis mínima de una sustancia que provoque su misma enfermedad si lo hacemos en una dosis más grande. Es decir, tomemos por ejemplo lo que nosotros llamamos remedio casero de lo que sería una resaca alcohólica. Hay personas que creen que la resaca alcohólica, si tú tomas en menor cantidad una cerveza al día siguiente, esto lo cura, aunque no sea así, se ha comprobado efectivamente. En su etimología tenemos que homeopatía viene de homio, que es similar, y patos, enfermedad, lo cual nos daría una enfermedad semejante. La homeopatía se basa en 3 principios básicos. Existen 8, pero los demás son de manera secundaria. Estos serían la ley de semejantes, que nos dice que cualquier sustancia que pueda provocar una serie de cambios patológicos en dosis elevadas puede curar al paciente si se administra en dosis diluidas. Así como vemos, una persona sana más sustancias medicamentosas van a dar un paciente enfermo y una persona con síntomas enfermos, y la sustancia ya diluida y en dosis pequeñas va a ser un paciente sano. En su segundo principio vamos a ver la individualización del enfermo y su individualización de la enfermedad. Los homeópatas siempre han afirmado que el individuo se trata como persona, no como una enfermedad, como si fuera, como lo hace la medicina convencional. Por ejemplo, la medicina convencional coloca a la insuficiencia renal, es la enfermedad que se va a tratar. En cambio, la homeopatía lo que hace es evaluar al paciente, los síntomas que tiene el paciente, y en base a esos síntomas recetar un medicamento. En este principio es el que el homeópata se respalda para mandar un medicamento diferente a cada persona, a pesar de que la enfermedad sea la misma, en términos clínicos convencionales. Y por último tenemos las dosis infinitesimales. Para elaborar este medicamento, como son dosis más pequeñas, Hahnemann dijo que necesitaban diluirse. Entonces, supongamos que en una sustancia tenemos un mililitro y hay que dividirlo en 100 partes, lo cual formaría un CH, y se disuelven en alcohol o en agua. Este sería el medicamento. Y existen medicamentos de 30 CH, de 50 CH, y el doctor lo va a mandar según considere conveniente. Listo. Hablando un poco del origen homeopático, dice que el origen homeopático tiene origen a finales del siglo XVIII.
Esto lo inició Samuel Hahnemann en 1775 a 1843. Él era un médico alemán. Estaba preocupado porque algunos tratamientos de su época, como las sangrías y las purgas, hacían sufrir demasiado a los pacientes. En el año de 1975, un grupo de médicos homeópatas fundó la Sociedad Médica Homeópata Ecuatoriana, lo cual ofrece facilidades para recursos prosperados a esta área. Siguiente. Bueno, hablando un poco de la elaboración de medicamentos homeopáticos, la mayor parte de los remedios homeopáticos se usan actualmente fueron ideados en el siglo XIX. Estas sustancias se originan de mineral de animal o vegetal. Se disuelven y se agitan suavemente en una solución hidroalcohólica. Hidroalcohólica quiere decir que contiene agua y alcohol. Y tienen soluciones, ya que estas se usan para fabricar preparados comerciales. Las formas más comunes utilizadas son los gránulos o los glóbulos, ya que estos son bolitas que se ponen debajo de la lengua. Están hechas con sustancias inertes, a menudo de azúcar o lactosa, sobre la cual se pulverizan las soluciones anteriores. También hay otros preparados en forma de comprimidos, como jarabes, gotas, pomadas o supositorios, etc. Para elaborar estos medicamentos homeopáticos se sigue un proceso determinado, como la dilución y la dinaminación. La dilución es la concentración progresiva de esta sustancia. Esto consiste en agua y alcohol. La idea es repetir este proceso disolviendo tantas veces como sea necesario, hasta que esta sustancia no sea perceptible. Es decir, diluir hasta completar el proceso. Y la diminización se debe realizar después de cada concentración. Esto consiste en agitar fuertemente la disolución. Algunos expertos en homeopatía defienden que para elaborar un medicamento de este tipo es necesario tener en cuenta tanto las características de la enfermedad como las cosas particulares que presenta un enfermo ante esta patología. Por lo que en su primer paso se debe tener en cuenta la elaboración de la historia clínica. Tiene que estar bien detallada para la realización de pruebas necesarias, para un correcto diagnóstico tanto para el paciente en lo que respecta a la enfermedad. Este medicamento homeopático se utiliza tanto como tratamiento único como complementario como un formato convencional. Bien, ahora yo les voy a nombrar algunos ejemplos de medicamentos homeopáticos. Entre estos medicamentos vamos a encontrar el Argentum nitricum, que es usado ampliamente para trastornos digestivos y nerviosos. También vamos a encontrar el Arsenicum album, que actúa sobre las mucosas digestivas y las del sistema respiratorio. También encontramos el Calcarea carbónica, que es útil en el dolor de espalda, dolores de articulaciones, fracturas de huesos y la dentición infantil. También vamos a encontrar el Grafitex, que es un gran remedio para los problemas metabólicos y de la piel. Asimismo encontramos la Innata amara, que es muy utilizada en problemas emocionales, el Lycopodium clavatum, que es usado en trastornos digestivos y de riñón. También encontramos la Mercuris solubilis, que es utilizado en trastornos acompañados de secreciones de olor fuerte. El Photophorus, que es esencial en trastornos nerviosos como la ansiedad, problemas digestivos. La Pulsatilla nigricans, que es útil en problemas ginecológicos y resfriados. También
Sepia officinalis, que es remedio por excelencia de los problemas femeninos por desajustes hormonales, el síndrome premenstrual o la menopausia. La Silicea terra, que es usado en casos de migraña, problemas de tipo nervioso y algunos problemas de piel y de hueso. También encontramos el Sulfux, que es útil en problemas digestivos y de la piel, como por ejemplo los eczemas, entre otros remedios que podemos encontrar aquí. Siguiente diapositiva. También les puedo hablar acerca de la diferencia que existe entre la medicina convencional y la homeopática. Entonces, la principal diferencia que existe entre ambas medicinas es que algunos tratamientos convencionales buscan, por medio de fármacos de acción química, aliviar o suprimir los síntomas y las manifestaciones patológicas del enfermo de manera directa, corrigiendo anomalías fisiopatológicas presentes. En otros casos de tratamiento convencional también se busca sustituir un déficit endógeno del paciente, por ejemplo, la hormona tiroidea en el hipotiroidismo o la insulina en el diabético. Entonces, con las vacunas lo que se busca es inmunizar a las personas para prevenir determinadas enfermedades infecciosas y sus complicaciones. Por su parte, el tratamiento homeopático no suprime las manifestaciones patológicas de manera directa, sino que lo estimula la reacción curativa del enfermo. Y como ya es de conocimiento, todos los seres vivos tienen capacidad de autorreparación, y la homeopatía lo que busca es incentivar esa capacidad. Esto lo realiza valiéndose en la misma oposición de los seres vivos que tienen los estímulos externos. Bien, ahora voy a hablar acerca de la situación actual de la homeopatía en el Ecuador. Según la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana, en el país hay 120 galenos en esta rama. De ellos, solo 15 tienen el título de cuarto nivel reconocido en la CNC. Y el resto incumple con esta ley. Y también se dice que criterios diversos giran en torno a la práctica y resultado de esta medicina que nació en el mundo hace más de 200 años y que lleva más de 4 décadas en el Ecuador. También se habla de que no existen criterios científicos que avalen esta medicina. Es decir, que no está comprobado 100% que su efectividad se dé. Bueno, muchas gracias. Bueno, miren, la homeopatía es muy controvertida, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, pero lo que les puedo decir que en Europa la homeopatía tiene un gran auge, lo mismo que en Estados Unidos. Y no solo un gran auge en la atención, sino también en la producción de medicamentos homeopáticos. Básicamente es una industria. Si ustedes van a Europa, pues ustedes verán las farmacias de medicina convencional y las farmacias de medicina homeopática. Y ustedes saben que para que haya una marca registrada y de venta al público de cualquier medicación, de un medicamento convencional, pues tiene que ser sometido a bastantes procesos para demostrar su eficacia, demostrar los efectos adversos, etcétera, etcétera. Y eso también pasa con los medicamentos homeopáticos, por lo que sí hay bastantes estudios de medicina homeopática. Y como yo les digo, hay una gran industria, hay muchos intereses económicos en torno a la medicina homeopática en Europa y en Estados Unidos. En Ecuador, como es un desarrollo incipiente, incluso los mismos médicos homeopáticos, ellos tienen los compuestos y ellos prácticamente
entregan, o sea, no mandan a comprar, hay muy pocos medicamentos homeopáticos a la venta, entonces ellos como que dan individualmente los compuestos a sus pacientes, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, ¿y por qué se ha hecho tan, diríamos, tan famosa o tan desarrollada esta medicina homeopática en Europa? Bueno, yo les hablaba que a veces la medicina convencional se está deshumanizando por distintas causas. Entonces, en cambio, la medicina homeopática hay como una atención integral al paciente, el paciente es el centro de esta medicina. Para el médico homeopático el paciente es lo primero, lo más importante, y esa integralidad en la que se atiende al paciente, pues hace que sea atractivo para muchas personas y por eso adoptan esa medicina. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo no les puedo decir que estoy a favor o que estoy en contra. Yo les digo los hechos. Por ejemplo, en Europa hay un gran desarrollo de la homeopatía en Alemania, en Francia, en Suiza. España es reticente, aunque hay bastantes médicos homeopáticos, hay como 3.000 o 4.000 médicos homeopáticos, pero el sistema sanitario de España todavía es reticente a aceptar la homeopatía dentro de todo su engranaje, su sistema, ¿no? Se basa solo en la medicina convencional. En Estados Unidos igualmente hay cantidad de médicos homeopáticos y también está permitida la homeopatía. Otra cosa que les puedo decir es que la medicina, cualquier medicina, por sí sola tiene un efecto placebo. Ustedes cuando terminen su carrera y se pongan su bata, solo el hecho de tener una bata blanca puesta y estar frente a un enfermo, ya ustedes ejercen un efecto placebo hacia el paciente. ¿El efecto placebo qué es? El placebo es una sustancia inerte que no tiene ningún producto químico, sino puede ser azúcar o una cápsula de maíz. Entonces, el placebo es simplemente un hecho psicológico de afectación y de curación espontánea solo con la presencia o la fe que le tenga a ese médico. Eso ha existido siempre y ese efecto terapéutico existe, está comprobado. Hay un porcentaje, todos los médicos tienen un efecto terapéutico que aumenta conforme el paciente le tenga confianza. Y eso no es malo, al contrario, eso es bastante bueno porque eso aumenta las defensas, naturalmente, y la autorreparación. Y muchas personas que están en contra de la homeopatía dicen que toda la terapia infinitesimal de los medicamentos homeopáticos, pues es simplemente un efecto placebo. Por otro lado, bueno, yo les puedo indicar que el principio de la similitud, o sea que similar cura similar, eso no está comprobado científicamente. O sea, ese principio, esa ley no está comprobada. Bueno, eso es lo que yo le podría decir. Hay muchos estudios, sobre todo ensayos clínicos, que dicen que la terapia homeopática es buena. Entonces, miren ustedes, eso es una realidad, esta terapia es real, difiere simplemente de la terapia convencional en el tratamiento, igual que era la acupuntura, o sea, hacen un buen diagnóstico porque son médicos convencionales, pero después aplican un tratamiento distinto. Entonces, bueno, la evidencia de que ese tratamiento sea efectivo o no, eso yo les dejo libre a ustedes para que ustedes decidan. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario respecto a la homeopatía. Entonces, bueno, cuando tengamos ese debate, ustedes tendrán que buscar argumentos a favor y en contra de estas terapias. No solo de la homeopatía, sino de algunas otras.
Doctora, la homeopatía Sí. contaría también, por ejemplo, lo que hacen en el campo y todo eso. ¿Perdón? En homeopatía también entraría como los remedios que hacen en el campo y ese tipo. No, eso es otra cosa. Esta homeopatía sabemos que fue, diríamos, en el siglo XVIII, Sindemann es el que hizo que era un médico convencional y desarrolló esta técnica en Alemania. O sea, tiene una serie de principios que ya hemos visto y tiene una metodología especial para crear los medicamentos a base de dosis infinitesimales, de microdosis, que se van diluyendo y se van dinamizando. Y supuestamente, pues ahí queda la impronta de la curación de esa enfermedad a través de la similitud con la enfermedad. Lo que se practica en el campo ya eso es medicina tradicional, que eso lo veremos más adelante cuando se vea el grupo que va a exponer el tema de medicina tradicional. ¿Okay? Bueno, entonces volvemos al tercer grupo. Ya hemos terminado las medicinas alternativas según aquí en el Ecuador. En el Ecuador ustedes ven que son esas 3 medicinas alternativas según la normativa. Y además hay una serie de terapias alternativas que es la que vemos a ver a continuación. Bueno, también les quería decir algo de la homeopatía. Miren ustedes, hay muchas personas que rechazan la homeopatía porque a veces creen tanto en ella y tienen enfermedades que son bastante importantes. Y bueno, con medicina convencional pues se pueden curar bastantes enfermedades, incluso cánceres, ustedes saben. Cuando se toman a tiempo, se hacen la quimioterapia, la radioterapia, etcétera. Pero si se pasa el tiempo y están tratándose con otro tipo de medicinas, pues provocan la muerte. Pues. Entonces hay algunas personas que están en contra precisamente porque se han dado este tipo de casos. Bueno, pasamos a las terapias integrales. Ya vamos a ver toda una serie de terapias que también están permitidas en el país. Muy buenos días, compañeros, compañeras, doctora Joaquina. Nuestro grupo es el grupo 1, pero con el tema 3, que son las terapias alternativas integrales o completas. Los integrantes son Ángelo Burgos, Dales Camera, Melissa Morán, Luis Velázquez y mi persona, Corina Molina. Bueno, ahorita vamos a ver qué son las terapias alternativas integrales o completas. Pero antes de esto recordemos qué son las terapias alternativas. Bueno, las terapias alternativas se usan para describir cualquier tratamiento médico. Puede afirmarse que estas terapias pueden tener efectos sanadores al paciente, aunque estas terapias alternativas no se realizan pruebas con el método científico, entonces no son completamente veraces, aunque algunas personas afirman que tienen efectos sanadores al paciente. Ahora sí, vamos a ver lo que son las terapias alternativas integrales o completas. Tenemos que tener presente 2 aspectos. El primero es el principio. El principio de estas terapias alternativas es el uso de sistemas integrales. ¿Qué es el sistema integral o los sistemas integrales? Pues es el uso de poder ver al paciente todo su exterior, analizar al paciente como un todo, el exterior, los factores externos e internos que tiene para poder analizar y tratar la enfermedad.
Es decir, que no simplemente ve la enfermedad del paciente, sino que ve el exterior o los factores que pueden haber provocado esta enfermedad. Y ahora vamos a ver el objetivo de las terapias alternativas integrales o completas. Entre estos están reponer el cuerpo físico, mental y espiritual para prevenir y tratar enfermedades. Es decir, que vemos al paciente, el objetivo de estas alternativas integrales es reponer al paciente tanto física como mentalmente. Esto puede ayudar tanto a prevenir como hasta sanar las enfermedades que éste posea. Ahora vamos a ver lo que es la terapia Reiki. El origen. Bueno, el origen de la terapia Reiki podemos decir que es una pseudoterapia inventada en 1922 por el budista japonés Mikao Usui. Desde su origen en Japón ha sido adaptada a nivel mundial. Es decir, que en todo el mundo, según el lugar donde éste se encuentre, se han hecho varias variaciones desde la creación de lo que es el Reiki. Ahora vamos a ver la definición de la terapia Reiki. Bueno, primero tenemos el significado. El Reiki es la unión de dos sílabos que es Rei y Ki. Rei significa fuente de vida y Ki significa energías vitales. En unión podemos decir que es la fuente de energías vitales del paciente. Ahora tenemos que también se conoce a esta terapia Reiki como energía de vida o energía misteriosa, ya que en la terapia se realizan algunas acciones que pueden ser misteriosas. También tenemos que analizar dos aspectos de la terapia Reiki. La primera es, ¿qué es el reikista? El reikista es el contacto entre el paciente y la fuente. Es decir, que un reikista es el canal de conexión entre el paciente y podríamos decir, y la fuente vital o la energía vital de este. También tenemos que considerar al maestro del Reiki. El maestro del Reiki es el que se encarga de transmitir el conocimiento de esta terapia hacia los que van a ser los futuros reikistas. Ahora la terapia Reiki, las bases y los principios. Existen 12 posiciones de manos que se aplican encima de la zona de dolor. Tenemos cómo se realiza esta actividad. Bueno, primero se ponen las manos, se ponen sobre la cabeza, luego se recorre todo el cuerpo hasta llegar a los pies y por último, pues vemos cómo actúa la energía vital sobre todo el cuerpo. Como podemos ver en esta imagen, existen 7 puntos de energías vitales o 7 puntos de energías las que están involucradas en la terapia Reiki. Yo se las voy a decir en español. Va de abajo hacia arriba son los puntos. El primer punto es el soy. Aquí encontramos lo que es la seguridad, es la seguridad o la base de lo que es la persona. Luego, el segundo punto que es siento. Este se encarga de la sexualidad y de la creatividad del paciente. Luego encontramos el tercer punto que es el hago. Este es mente y autocontrol. Es el control que tiene la persona sobre sí misma. Luego encontramos el cuarto punto que es el amo. Es la compasión que se tiene el paciente a sí mismo. Luego encontramos el digo, que es la autoexpresión que tiene el paciente. En el sexto punto encontramos lo que es el veo, que es la intuición. Y por último encontramos el séptimo punto, que es el entiendo, que es la conexión que tiene el paciente con una fuerza divina.
Ahora vamos a ver algunas evidencias científicas. Existen muchos autores que han realizado algunas evidencias científicas. Entre estos encontramos tres que son Orskat y Coles, que dicen que después de la aplicación de la terapia Reiki, la calidad de vida, el estado de ánimo y los síntomas en pacientes con quimioterapia han mejorado el humor y la calidad de vida en estos pacientes. Es decir, que con el procedimiento de la terapia Reiki, además del procedimiento de los pacientes que se encuentran en quimioterapia, pues ha mejorado el humor y la calidad de vida que tienen estos pacientes. Luego, Marta y Coles hicieron un análisis en personas mayores a 65 años y estos detectaron que disminuye el nivel de depresión, de ansiedad y mejora la calidad de sueño de estas personas. Y por último encontramos a Coatley y Barron, que dicen que tras la aplicación de la terapia Reiki, concluyen que disminuyen los niveles de depresión y ansiedad, ya que como se puede decir que la terapia Reiki lo que busca es que la persona se sienta bien tanto mental como físicamente. Buenos días. Sí se me escucha, ¿verdad? Todos, doctora, compañeros. En mi caso vamos a hablar del campo de acción de la terapia Reiki. Cuando hablamos de campo de acción nos referimos para qué se emplea esta terapia, para qué sirve, en este caso cómo se utiliza. De manera global, aquí en estas imágenes pueden apreciar que se usa para el crecimiento personal espiritual, estrés, dolores crónicos, lesiones, infecciones, cáncer, depresión y enfermedades mentales, pero a continuación se los voy a detallar más. Muy bien. El campo de acción, como ya les dije, es para qué sirve esta terapia. Esta terapia, bueno, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para obtener, como dijo mi compañera Corina, paz y equilibrio en todos los niveles, tanto físico, mental, emocional y también espiritual. Dentro de los que les nombré anteriormente, teníamos lo que era el crecimiento personal y espiritual. Como ya les digo, se usa para encontrar y equilibrar y armonizar nuestra vida, para encontrar la paz interior. También se usa para combatir el estrés y la ansiedad, y puesto que esto produce una plena relajación y paz. También encontramos que sirve para combatir dolores crónicos, puesto que alivia los dolores como lo son la artritis, el reuma, la artrosis, también los dolores de espalda, lumbares, incluso también los dolores los dolores menstruales, la migraña y los dolores de cabeza. También encontramos su uso para las lesiones, puesto que se dice que este acelera el proceso de cicatrización y también para soldar las lesiones óseas. Encontramos también las infecciones, ya que ayuda al cuerpo a aumentar su capacidad para luchar contra enfermedades virales. Es decir, que va a reforzar lo que es el sistema inmunológico. También vamos a encontrar lo que es su uso para lo que es el cáncer, que en este caso no se usa para, no es que lo cura, es importante destacar esto. Mi compañera dio sobre las evidencias científicas, pero es importante recalcar que esto va a depender mucho de cada persona. Obviamente, científicamente no se ha demostrado que la terapia Reiki cure enfermedades, pero sí se ha visto una observación de mejoría y sanadora en los pacientes que lo afirman. Sin embargo, no está evidenciado, no es completamente verídico. Pero en este caso se sabe que en el cáncer se ha utilizado en combinación con lo que es la quimioterapia para ayudar al organismo y así mantiene la fortaleza física y es necesaria también para el tratamiento. Y respecto a lo que es la depresión y las enfermedades mentales, esa técnica va a servir para equilibrarnos energéticamente y también espiritualmente a las personas, como habíamos mencionado, busca un equilibrio entre la paz física y también mental. Aunque como ya les digo,
esta práctica es totalmente subjetiva, puesto que va a depender de cada persona. En el caso de que sea eficaz o no, hay ciertos médicos en todo el mundo que sí recurren a ella, pero la utilizan como una terapia complementaria a lo que son los tratamientos convencionales y como una herramienta de apoyo para los pacientes, pero no para curar enfermedades. Les repito, no se asegura que esta terapia te va a curar de una enfermedad. Entonces, además el Reiki no solo se va a usar para la sanación a través de la energía, sino que también sirve para el crecimiento personal de cada persona. Y es importante destacar que en ningún caso se recomienda suspender ninguna medicación para sustituirla con esta técnica, puesto que esta no va a sustituir el diagnóstico ni un tratamiento médico, sino que esta va a complementarse con lo que es la medicina convencional. E incluso esto puede, dentro de lo que es la terapia Reiki, encontramos 5 principios, que estos 5 principios van a servir para todo tipo de personas. Estos 5 principios dicen así: solo por hoy. El primero dice: no te enfades. El segundo dice: no te preocupes. El tercero: sea agradecido. El cuarto: trabaja honestamente. Y el quinto: sea amable con los demás. Siguiente diapositiva, por favor. El método de aplicación. En el método de aplicación encontramos cómo se emplea esta técnica y cómo son las sesiones que corresponden a esta terapia. La terapia es importante destacar que puede ser autoaplicada también. No necesariamente tiene que aplicarnos la otra persona, puesto que esto es algo que también puede ser realizado por uno mismo cuando se aprende a conocer las distintas partes del cuerpo. Después de haber aprendido de un maestro del Reiki, como explicó mi compañera Corina. En el método de aplicación encontramos que las sesiones duran alrededor de 45 minutos. El paciente debe estar acostado en una camilla y debe estar vestido y con los pies descalzos. Además, bueno, en algunas veces sí, se requiere que el paciente o no, la persona que está haciendo la terapia se despoje de la ropa, pero solo en zonas como las piernas y la espalda. Además, en la sesión utiliza música y también se puede utilizar la aromaterapia, que es el uso de los aromas, los inciensos o las esencias. Para el proceso de lo que ya es la terapia, simplemente se trata de colocar las manos sobre una serie de ubicaciones en el cuerpo y que la energía Reiki fluya. Esta se basa de que la energía, según el emisor, va a producir el desbloqueo y dicha energía se va a centrar en diferentes puntos, con la cual la persona que está realizando la terapia, la persona que le está realizando la terapia al paciente, perdón, va a encontrar diferentes puntos y va a tener diferentes métodos de aplicación, y también se pueden utilizar lo que son piedras o cristales para focalizar lo que son los chakras, que son las energías. Y de ahí tenemos lo que son las ventajas y desventajas del Reiki. Dentro de las ventajas, primero les quiero decir los beneficios como tal que afirman decir las personas que se realizan este tipo de terapias. Entre ellos tenemos que reduce el estrés y favorece un equilibrio mental y espiritual, como ya les decía, puesto que equilibra lo que son los chakras y la energía. Además, mejora la autoestima, aumenta la creatividad y proporciona mayor vitalidad. Como al mantener un equilibrio en el cuerpo, también hace que funcione metabólicamente mejor el cuerpo y que la persona se sienta mucho mejor. Facilita lo que es el drenaje linfático y eso ayuda a lo que es la circulación. También acelera la habilidad del cuerpo para sanar dolores, las emociones y otro tipo de enfermedades. Como les digo, esta técnica se emplea más para acelerar el proceso de curación, pero no más para curarla como tal. Y también
mejora los trastornos alimenticios, ayuda a lo que es la bulimia, la anorexia, reduce los dolores menstruales, facilita el embarazo y también al momento de posparto. Se puede usar también incluso en plantas y animales que han sido cargadas con energía negativa. Y también se usa para calmar adicciones, para, por ejemplo, a la ayuda para las personas que no tienen problemas con el sueño, para facilitar el sueño, la conciliación del sueño. Y para otro tipo de, la verdad es que tiene muchos beneficios y las personas consideran que esta tiene muchos beneficios y se la realiza, pero más que todo para ayudar a prevenir algunas enfermedades y sentirse plenamente y sanamente con respecto a nivel físico y también emocional, puesto que ayuda a controlar también muchas emociones como es la ira, lo que es el estrés. Entonces todo eso te ayuda a mantener un equilibrio de paz en el cuerpo. Pero dentro, siguiente Corina, por favor. Dentro de lo que son las ventajas como tal de esta terapia, encontramos que se encuentra al alcance de todas las personas. Es decir, que todos podemos ser un canal, como había explicado mi compañera al principio, todas las personas podemos ser un canal de estas energías pero después de haber aprendido los debidos puntos y cómo se deben materializar estas energías. También una ventaja de esta terapia es que no es una religión, o por ejemplo, no hace falta creer en ella como para ver una respuesta en nosotros, no hace falta creer en algo para, por ejemplo, recibir una respuesta afirmativa con nosotros. Además, se aplica a toda clase de personas, ya pueden ser encamadas, sentadas, también como les decía, las plantas, en alimentos, medicamentos, se usa para todo aquello en lo que se cree que hay una energía negativa. Y también se puede, como les digo, se complementa con otro tipo de terapias o tratamientos. Siguiente, Corina. Dentro de las desventajas tenemos que no está considerada como una terapia real. Como ya les decía, si bien es cierto que se han realizado ciertas investigaciones, ciertas evidencias, y se ha encontrado una mejoría en los pacientes que realizan este tipo de terapia, todavía no se la considera a ciencia cierta como, como algo verídico, algo que sea totalmente cierto, sino que va a depender mucho de cómo cómo sea el proceso en cada persona, cómo lo reciba cada persona y cómo ésta acoja al momento de realizar el tratamiento. Sí, también es muy importante recalcar que, por ejemplo, a pesar de que se usa para distintas enfermedades y distintas lesiones, nunca se debe usar, por ejemplo, cuando hay huesos rotos o algo que requiera realmente de ser revisado por un médico convencional, puesto que esto no va a ayudar a la recuperación de ese paciente, sino más bien se está evitando que sea tratado de una manera correcta y más bien esto es para sentirse de una forma, para encontrar un equilibrio mismo y para sentirse mejor plenamente físicamente, más no le va a sanar ese hueso, no le va a curar por completo esa fractura, por ejemplo, si es un hueso roto, o no le va a curar directamente una enfermedad. Esta tiene que ser tratada por un médico. Por eso esta terapia tiene que ser de una forma complementaria, más no asumirla como un tratamiento médico convencional. También la técnica no siempre es bien aceptada, ya que no es efectiva para el 100% de las personas, puesto que en este caso existen casos confirmados, pero va a influir de manera diferente, o sea, no va a tener ningún efecto. Ya les digo, esto va a depender mucho de cada persona, de cómo lo reciba o cómo sienta el tratamiento. No todas las personas creen eso. Hay personas que quizás se han hecho terapia Reiki, y no, para ellos es algo falso porque para ellos no ha servido, no les ha aliviado su dolor, pero mientras tanto para otras personas sí. Y otra desventaja encontramos que muchos médicos encontramos que son escépticos frente a este tipo de tratamiento, puesto que lo creen como una creencia a lo que se aferran las personas
y cierran su mente para experimentar con los que son la medicina corriente. Muchas personas, como les digo, lo cogen como algo sanador y se quedan con ese pensamiento, incluso se hacen independientes de esto y no les gusta irse a tratar con lo que es un médico convencional que realmente les puede ayudar con lo que es el tratamiento real de una enfermedad y darles un diagnóstico verídico más, no solo una plenitud o sentirse sanamente y en equilibrio física y mentalmente, sino que también poder realmente curar esa enfermedad. Hola, buenos días. Tuvimos un fallo técnico, una compañera no se pudo conectar por falla de internet, así que voy a leer su parte. Me disculparán si pronuncio o digo algo mal. Bueno, tenemos la terapia de desarrollo humano gestal. Siguiente Por diapositiva. favor, ¿me puedes decir Origen. qué persona no se pudo conectar? La señorita Morán, Melissa. Ok, gracias. Ya, tenemos origen. La escuela gestal nace en Alemania a principios del siglo XX, con la contribución de varios investigadores, como son Max Weitermer, Wolfgang Kohler o Kurt Kopfkamp, quienes postulaban a la percepción como el proceso básico de la actividad mental del ser humano, de modo que el resto de las operaciones de naturaleza psíquica, como el pensamiento, el aprendizaje o la memoria, estarían subordinadas al correcto funcionamiento de los procesos de organización perceptual. Siguiente diapositiva. Tenemos las bases y principios. ¿En qué consiste esto? Gestalt es una corriente de la psicología, de corte teórico y experimental, que se dedica al estudio de la percepción humana. Gestalt es la palabra que proviene de Alemania y se traduce como forma o contorno. Pasamos por las evidencias científicas, que es la siguiente diapositiva, que la terapia gestal procura centrarse en el presente del individuo, en lo que siente, lo que piensa, en el aquí y en el ahora, optando por el empleo de la primera persona para referirse a las experiencias y así poder operar al darse cuenta, que es un método de aplicación, es decir, despertar la conciencia del individuo sobre sí mismo, sobre todos sus actos y ser, enfatizando el contacto con sus propias emociones. Esto lleva a una finalidad, que la persona llegue a ser sí mismo, más completa, más libre, más independiente, para hacer autorrelaciones y crecimientos personales, con el objetivo de desarrollar su máximo potencial. Aquí quiero aclarar sobre un artículo que leí acerca de este tipo de terapia, acerca de los jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, que están en un balance, que no saben qué decidir, si ser todavía un niño o ya tomar la parte de madurez. Y esto lleva a un problema psicológico y hace un daño de salud mental, lo que es bueno aplicar este tipo de terapia. Tenemos lo que en la siguiente diapositiva, que es campo de acción. La terapia gestal es un sistema terapéutico, experiencias que surgen como alternativas a las psicoterapias del momento, que se enfoca esencialmente en trabajar las experiencias y asuntos irresueltos del pasado del individuo, empezando desde su infancia. Podemos decir que muchos problemas de las personas vienen desde su infancia, tal vez problemas familiares, psicológicos, no sabemos. Tenemos los métodos de aplicación. Bueno, los métodos de aplicación es una psicoterapia esencial, efectiva, porque se habla del ser y del no tener. Este tipo lo podemos dividir en varias doctrinas o métodos, como le quieran decir. Bueno, tenemos como primera opción el hecho de darse cuenta y como segunda el aquí y el ahora. Bueno, el hecho de darse cuenta es entrar en contacto naturalmente, espontáneamente, en el aquí y en el ahora, como uno siente y percibe, cree, se manifiesta. Bueno, este método se divide en tres: en el darse cuenta del mundo exterior, del mundo interior y del darse cuenta de las fantasías. Bueno, tenemos el aquí y el ahora, que son concepciones acerca de lo que sucedió al momento presente y lo que pronosticamos nosotros mismos que seguirá a lo actual. Se subdivide en el ahora, en el presente. Bueno, en la otra diapositiva se explicará sobre cada uno de estos
cada una de estas subdivisiones. Bueno, el darse cuenta del mundo exterior. En contacto sensorial, es un contacto sensorial con objetivos y eventos en el que se encuentra fuera del presente. ¿A qué quiere referirnos esto? Que es cuando tomamos con la visión, con el tacto, con el olfato, ya sea con el sonido, y nos damos cuenta el mundo exterior que es muy grande y diferente, como lo ven las personas. Cada uno vive su propio mundo. Bueno, tenemos el darse cuenta del mundo interior, que es algo parecido al mundo exterior, pero estos son eventos internos que ocurren debajo de nuestra piel. Podemos decir que son las tensiones musculares, los nervios, la respiración frustrante, cuando decimos, uy, se me sale el corazón, eso quiere decir cuenta del mundo interior. Tenemos cuenta de las fantasías, que es toda actividad mental que transcurre más adelante del presente. Bueno, cuando escuchamos fantasías, decimos imaginación, creatividad, pensamientos, planificación, pensar sobre el pasado o sobre el presente, sobre el futuro. Ya tenemos el ahora es el presente. Bueno, es una técnica o un método que me parece muy interesante porque se trata de que estamos recordando o anticipando lo que estamos haciendo ahora. El pasado ya fue, ya sucedió. El futuro aún no llega y lo que tenemos que concentrarnos es en el presente, vivir el minuto, el segundo y no estar pensando en otras cosas. Bueno, tenemos aquí por último ventajas y desventajas, ventajas y beneficios. Las ventajas que se pueden dar, que desarrollan recursos emocionales las personas que utilizan este tipo de terapias para resolver problemas actuales o situaciones que se van a pronunciarse futuramente. Sirve para concentrarse en el ahora, tomando conciencia de los sentimientos y deseos, buscando una coherencia y un fin, construir tu propio destino. Equilibra mucho al paciente con la técnica del aquí y el ahora y nos da una mejor vida a la persona que realiza este tipo de terapia. Da un nuevo conocimiento, da un nuevo pensamiento, una forma nueva de actuar. Tenemos desventajas. Bueno, las desventajas son, en algunos casos, es necesario que la atención sea para individualmente, porque los problemas que se sitúan en las personas pueden ser grandes o un sufrimiento que solo debe enfocarse en uno sí mismo. Se enfoca mucho en el comportamiento y no en sus pensamientos. También esta terapia es muy egocentrismo, provee mucho el egocentrismo y no se enfoca en el pasado. Puede ser que los problemas vengan desde la raíz, desde el principio. Bueno, yo doy una opinión y creo que las personas que asisten a psicoterapia o a un psicólogo es un acto de gran valentía, porque es tener las ganas de dejar de ser, digamos, una víctima en tu propio entorno y tomar la decisión de construir tu propio destino. O sea, en sí es enfrentarte todo aquel mal que te está pasando y esos fantasmas que aparecen en forma de pensamientos, emociones. En sí puedo decir que es confrontarte a ti mismo y a todas las mentiras que a veces te dices sobre tu vida. O sea, ya sea sobre una relación o algo por el estilo. Lo que haces es un acto de amor a ti mismo y te da una nueva oportunidad para ser una persona mejor. Gracias. Buenos días con todos. Ahora yo les voy a hablar sobre los procesos creativos. Ahora vamos a hablar principalmente sobre la definición, se puede decir que es el estudio del proceso creativo que resulta ser uno de los elementos primordiales de la naturaleza variada de la creatividad y principalmente se sostiene que este tiene una muy estrecha relación entre la inteligencia y la creatividad. Pero a pesar de esto, son conceptos muy distintos.
Y parte de esta confusión se debe al hecho de que durante algunos siglos la humanidad ha sido, se podría decir en parte, manipulada por toda esta ola de religiones que se dieron principalmente en la Edad Media, pero no fue hasta el siglo XX donde este estudio se abordó científicamente. Y ahora vamos a hablar sobre el origen. Bueno, preguntarnos sobre el origen de esta doctrina sería muy difícil porque es algo que surgió con nosotros. Es como el simple hecho de preguntarnos cosas básicas, como por decir, ¿por qué tomamos ese tipo de decisiones? ¿O por qué hacemos esas acciones? Y desde hace tiempo nos ha venido interesando mucho este tema y creo que donde más se abordó fue en el auge de la filosofía, que principalmente fue por los tiempos donde se ejercía más la filosofía, que fueron en los tiempos de la Grecia antigua. Y ahora vamos a hablar sobre las bases. Las bases y principios podríamos decir que es un sistema que combina varias capacidades y que conlleva a la interdependencia de todos los factores que en un sentido de mayor complejidad. Y esto nos lleva a decir que, en síntesis, cada uno tiene distintos criterios de las bases y principios de lo que podemos decir, como en esta imagen que podemos ver aquí, que es el proceso creativo, que lleva varios aspectos, pero no todo debe ser, no todas las personas van a tener el mismo proceso creativo, porque cada uno es un ser distinto. Y entonces aquí podemos ver en esta gráfica que hay distintos puntos a tratar, de los cuales unos son mayores que otros, visiblemente. Y como les decía, sé que estoy redundando en este tema, pero es un tema del cual es un poco fácil hablar, porque cada uno es diferente. Y entonces vamos a pasar con el próximo punto, que es la evidencia científica. Al hablar sobre este tema, creo que voy a generar un poco de controversia, y por lo mismo tengo que decir que no estoy apoyando o alentando al consumo de drogas. Solo hice parte de mi investigación en esto, que me pareció un punto muy diverso. Y es que principalmente se evidenció que las drogas tenían una alta capacidad de el enfoque artístico. Y esto nos deriva a que principalmente se hicieron distintas investigaciones científicas donde se llegó a percibir una tendencia en la cual se asociaba a las personas que tienen alta creatividad con el consumo de drogas. Y esto nos lleva a pensar si en verdad es necesario que algunas drogas sean restringidas bajo la supervisión de algunas personas, como por decir los antiguos rituales que aún se siguen haciendo a nivel del Ecuador con ayahuasca, que principalmente se dan en la Amazonía, donde esta les lleva a las personas que la consumen, los lleva a vivencias de las cuales no serían capaces de comprender, principalmente cuando se está sobrio, por así decirlo. Ahora vamos a hablarles sobre el campo de acción, y este principalmente consiste en romper los patrones preestablecidos y los procesos tradicionales. Esto quiere decir que de alguna u otra manera tenemos que romper el molde si vamos a ejercer esta doctrina.
y su utilidad radica en el desarrollo de ideas innovadoras y nuevas, por lo consecuente, dando mejores soluciones e incluso nuevos métodos. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre el método de aplicación. Bueno, principalmente en este aspecto no encontré mucha información que se pueda decir, pero hice una pequeña reflexión desde mi punto de vista, y es que en el Ecuador evidenciamos el uso del dibujo como parte del proceso creativo, y esto tiene que ver de la mano sobre la evidencia científica que hablé hace un rato, que es cuando las personas realizan el ritual de la ayahuasca. Después de hacer este tipo de ritual se determina qué tipo de espíritu o qué tipo de ser vas a aportar en tu interior, y esto se evidencia a través de los dibujos. Cada dibujo representa un distinto tipo de espíritu en cada persona, y es un aspecto al cual se toma mucha importancia en las tribus indígenas del Ecuador y de otros lugares. Siguiente diapositiva. Bueno, pues entre las ventajas y desventajas voy a hablar primero sobre las ventajas. Y es que las personas creativas, al tener mucha energía física, suelen gastar en el reposo silencioso, pero a pesar de esto, suelen trabajar muchas horas, por lo cual llevará a una mejor eficiencia del trabajo que estén ejerciendo. Y las personas creativas también alternan la imaginación y la fantasía, abriéndolos a un mundo más inmenso donde incluso puedan captar las cosas mejor. Y por último punto, estos suelen ser extrovertidos e introvertidos, dándoles un balance en el cual se pueden llegar a más personas, como conectarse con una persona a un nivel muy profundo. Y entre las desventajas tenemos que quienes son creativos a veces suelen ser inteligentes a la vez que ingenuas, esto llevándolos a situaciones de las cuales a veces podrían verse muy comprometidos. Y también estas personas combinan el juego con las disciplinas y con la responsabilidad y las irresponsabilidades, los cuales podrían afectar en su desempeño dependiendo del trabajo que estén haciendo. Y este fue todo el tema y toda la exposición, así que muchas gracias. Bueno, muy bien. En cuanto a las terapias, a los procesos creativos, podemos decir que se emplean sobre todo, bueno, por ejemplo, en todas las enfermedades del espectro autista, también en personas que tienen problemas de adicciones. Y básicamente, bueno, es una terapia integral que se basa en esos procesos creativos, que puede ser desde la música, la danza, la narración, bueno, distintos procesos, claro, que tienen la desventaja que puede caerse como en un juego y no profundizar exactamente lo que es el proceso creativo de cada individuo. En los niños sí se puede emplear como juego, porque a través del juego se va desarrollando ese proceso creativo. Entonces, bueno, esto algo nos ha explicado el compañero, no ha profundizado mucho realmente en la terapia como tal, pero la base pues es la que ha indicado su compañero. Muy bien. Entonces, hoy día hemos terminado, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Vamos a proseguir el día viernes y bueno, ahí ya sabremos exactamente si esas vacaciones de ustedes son efectivas o no. Y ahí ya veremos cómo organizamos por lo que queda de materia hasta el primer parcial. Si no hay ninguna pregunta, pues quedamos emplazados para el viernes. También decir que, por ejemplo, las personas que por ejemplo, la estudiante Morán y otra persona que está pendiente de una tutoría conmigo porque no pudo estar en un taller, que se ponga en contacto porque tendremos mañana una tutoría para ponerse al día de los temas que no han estado presentes, obviamente con menos nota de la que
la que normalmente pues existe, o sea, sobre 10, sino sería más o menos sobre 8. Muy bien. Entonces, a través de la representante, que contacte conmigo y podamos hacer esa tutoría mañana. Muchísimas gracias y nos veríamos el próximo viernes. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.